Bienvenidos al programa 64 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Esperando ahora, ya en un minuto se suma Marcelo Weissel y vamos a tratar temas de arqueología que ya venimos trabajando con muchos profesionales relevantes, ¿no? Ayúdame a recordar un poquito. Estuvo, creo que Fernando Oliva, de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Fernando Oliva, toda la provincia. Acordate que también estuvo con el tema de la arqueología del conflicto, cuando nos hablaba Carlos Landa y todas las investigaciones que se habían hecho, ¿no es cierto?, referidos a ese tema. Bueno, e incluso casi en un plano internacional, si bien con un argentino como Juan Friedrich, es decir, cuando nos comentaba su participación, nada menos que en el proyecto de Amarna en Egipto, ¿no? Así que realmente muy interesante. También estuvo Manuel Vila, ¿te acordás? Sobre el patrimonio militar y la parte de los fortines, e indirectamente también Daniel Sabelson, que ha trabajado tanto en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que en su paso por nuestro programa estuvo hablando sobre el tráfico ilícito de los bienes arqueológicos, pero digo, sí, realmente se está conformando un panel muy interesante donde desde muy distintas perspectivas, porque se trata de arqueólogos que se han ido especializando en ciertas temáticas, han pasado por nuestro programa, así que seguramente que lo de Marcelo Weissel va a complementar un poco todas estas miradas que ya se han venido registrando. Y aparte, y fundamentalmente porque Marcelo, no digo que esté especializado en la ciudad de Buenos Aires, pero es una temática donde él lo maneja con mucha facilidad y está muy compenetrado en todo esto, y yo creo que al público le va a interesar. Seguramente. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema En lo profundo de Luis Guitarra. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente, y sin embargo bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. Nos distanciamos del fondo y del origen de los días, y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro, del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer.
en lo profundo no hay nadie que no sea diferente. Pero a menudo mostramos solo aquello que no duele. Desdibujados detrás de multitud de vanidades, tristes sin sueños, ajenos al amor, superficiales. Y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Marcelo Norman Weissel. Es licenciado y doctor en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es investigador docente de la Universidad Nacional de Lanús, miembro núcleo de ciudades portuarias regionales del CONICET y del Congreso Internacional de Museos Marítimos. Fue distinguido como historiador porteño del año 2009 y es autor de publicaciones como Navío de aviso a Buenos Aires, Arqueología de la boca del riachuelo, Hallazgo de un naufragio y Buenos Aires Estuary Waterfront, The Zen City, Wrecks and Coastal Urban Archaeology. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a Área Protegida, te agradecemos mucho tu participación. Gracias, Rodolfo, Rubén, un gustazo verlos nuevamente y estar en esta área protegida, justamente, ¿no? Tal cual, Marcelo, la verdad que me da mucha alegría volver a encontrarnos. Sabemos de tu trabajo tan comprometido y tan intenso en toda esta temática del patrimonio. Y bueno, como pasa normalmente, nosotros tratamos de generar un espacio cordial donde cada entrevistado se pueda lucir y básicamente difundir aquellas cosas que son tan interesantes, porque este trabajo científico que hacen ustedes de descubrimiento de elementos arqueológicos y otras cosas, está íntimamente relacionado con la identidad cultural y especialmente, que después iremos avanzando de a poco, con todo el patrimonio arqueológico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos podés decir, Marcelo, si hacemos este recorrido? Y que es fundamental. Fíjate vos que el otro día hablaba con una persona y me decía, no, pero, viste, si querés hacer una chicana, hacela bien. Y yo digo, perdonad, yo estoy investigando. Justamente investigar es dar vuelta a las baldosas, mirar abajo, excavar. Y eso justamente tiene que ver con las ciencias patrimoniales, que creo que es algo bien interesante también para instalar, porque las ciencias patrimoniales investigan el pasado, pero también investigan el presente y para qué se usa. Justamente tanto trabajo, tanta inversión de energía, de descubrimiento, uno necesita reunir y que la gente disfrute justamente de los hallazgos, de la investigación, de los misterios y de qué significa en arqueología justamente una de las tareas casi identitarias de la arqueología, que es el descubrir. Así que en mi trabajo en arqueología histórica urbana, arqueología histórica industrial, de las poblaciones industriales, de los pueblos, de las ciudades industria, como todo ello tiene que ver con ese lenguaje que no te digo que sea un lunfardo, ¿no? Pero sí tiene mucho de identidad. A veces es más fácil una palabra lunfardo para describir un objeto o un acontecimiento que un discurrir mucho más académico, teórico, con los marcos vigentes de investigaciones internacionales. Así que esa identidad, esa, digamos, identificación que se da justamente
cuando uno excava un conventillo de madera en La Boca, o cuando investiga un barco, pasa a ser algo que todo el mundo fantasea. Claro. O al menos decir, imagina, y por lo tanto comparte el descubrimiento con esa palabra que, bueno, uno podría decir eureka, ¿no? Uh-huh. Pero que es una característica humana, justamente la de descubrir gracias a los otros, a los demás. Así que eso yo creo que es fundamental para la identidad nuestra, porque, y digo a identidad argentina, en relación a las agendas globales que hay respecto al cambio climático, de las relaciones internacionales, de las migraciones de la población que cada vez es más grande en el mundo, hay más personas, entonces necesitamos afirmarnos y saber qué cosas estratégicas podemos participar y claro. dónde puede la gente participar, ¿no? Eso es muy importante. Vos sabés, Marcelo, que a mí siempre me interesó el aspecto de la arqueología, sobre todo a partir del momento que frente a las grandes historias, a las historias estadísticas más contemporáneas, cuando empezó, digamos, lo que fue la Escuela de los Anales y demás, comenzó, digamos, todo una nueva vertiente que tuvo que ver con la vida cotidiana, haciéndose realmente trabajos muy interesantes, y al respecto la arqueología ha aportado muchísimo, porque justamente no solamente trabaja con aquello que tiene que ver con un patrimonio de excelencia y demás, sino con la vida cotidiana, y hasta un basural puede ser un elemento fundamental para comprender qué se comía, qué utensilios se tenían, en fin, cantidad de cosas, con lo cual se hace mucho más cercano, por así decirlo, el conocimiento que se tiene. No es una situación solamente erudita, sino que nos permite un acercamiento. Vos que estás trabajando como en esta dirección de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que depende del gobierno de la ciudad, es decir, ¿cómo ves el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o qué te ha permitido en materia de arqueología? Sí, la verdad que me ha permitido desarrollar investigaciones y formar parte de un momento de otras investigaciones también, ¿no? Ajá. Así que desde la ciencia, digamos, básica como la arqueología, he tenido, la verdad que estoy muy conforme porque he realizado investigaciones que no se habían realizado antes, como fue mi doctorado, Uh-huh. o investigaciones al momento en que se estaba transformando la infraestructura de la ciudad, de la infraestructura sanitaria, de desagües, de servicios urbanos, Claro. donde pude relevar justamente las tapas de tormenta, las tapas de boca de registro de la calle, de alcantarillas y todo eso que hoy desaparecieron. Claro. Entonces, agarré los 90 que pude hacer todo ello. Pero Buenos Aires hoy, la verdad que ya desde hace 5 años estoy en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, y hemos realizado 2 aportes muy importantes. Uh-huh. Uno, se incluyó las zonas de riesgo arqueológico dentro del Código Urbanístico. Ajá. Así que hay zonas donde directamente el desarrollador inmobiliario tiene el deber de consultar antes a nosotros, porque después no hay sorpresas. Si aparece algo, ya le avisamos. Claro. Así que tiene que pagar los recaudos, y justamente el casco histórico, el radio antiguo de Buenos Aires, los viejos pueblos que constituyeron la ciudad de Buenos Aires, como Flores y Belgrano, Claro. Palermo, y bueno, inclusive llegando al último descubrimiento que hubo, el más temprano de Buenos Aires, que tiene 900 años de antigüedad, que es el sitio La Noria, que es la aldea indígena en Villa Riachuelo. Claro. Así que todo eso pasa a ser como un patrimonio a gestionar, porque hay una ley de patrimonio, como también aplica a provincia de Buenos Aires, aplica a la ciudad, y en la ciudad tenemos 217 yacimientos registrados, con lo cual eso significa que hay 200 colecciones de piezas Qué y de bárbaro. investigaciones. Uh-huh. Es un montón, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que es algo que Buenos Aires se ha destacado siempre en su relación identitaria con el barrio, las juntas de estudios históricos. Uh-huh. Creo que no hay otra ciudad en el mundo que tiene tantas juntas de estudios históricos por Claro, cada barrio, ¿no? por cada barrio, ¿verdad? Y ahora le sumamos la vida cotidiana material, que son las colecciones de arqueología urbana, ¿no? Realmente daría como para que hubiese un museo específico de arqueología urbana, digamos, ¿no? Es decir, cosa que creo que no hay así específico. Las colecciones estas deben estar en varios lugares. No, las colecciones están en 2 lugares, y la verdad que en los últimos 4 años logramos
encauzar la gestión un poquito mejor. Bien. Por un lado tenemos en Virrey Liniers el repositorio de unas cuantas colecciones, y en Barraca Peña tenemos las colecciones de patrimonio costero y subacuático. Perfecto. Y a esto se suma el nuevo sitio arqueológico, que es La Cisterna, que se ha inaugurado el mes pasado. Sí, es muy reciente. Que es muy reciente, y ahí están las colecciones a la vista. Así que Claro. es muy importante. Claro, totalmente. Ya que hablas de Barraca Peña, me parece muy interesante que puedas contar, si yo tuve la oportunidad de escucharte en distintas charlas y demás, sobre esto que en su momento causó así como un revuelo muy grande, que fue el pecio de Sun City ahí en Puerto Madero. Es una cosa media insólita, justamente un emprendimiento inmobiliario, porque ustedes pudieron acceder a encontrar este navío español y lo que implicó esa investigación. Sería muy lindo que puedas ilustrar a los oyentes de Área Protegida, porque fue un caso, creo yo, singular, ¿no? Y muy interesante. Así es, sí. Bueno, pecio es un barco que está hundido. Claro, sí. ¿No es cierto? Eso es lo que se entiende por pecio. Y Sun City es el nombre del emprendimiento inmobiliario en el dique 1 de Puerto Madero, y que, como todo Puerto Madero, era de mucha inversión en dólares, para construir muchos dólares y muchos departamentos y todo esto. Claro. Y yo venía desarrollando, al mismo tiempo que hacía mi tesis doctoral de la Boca del Riachuelo, que había trabajado en las obras de control de inundaciones, en el puente de Buenos Aires-La Plata, en la obra de Conventillos, en la Vuelta de Rocha, también dirigía el programa Historia bajo las baldosas, Claro. que era un programa de educación patrimonial. Historia bajo las baldosas, con los glictodontes, con los subtes, con las aguas, con la arqueología urbana, la paleontología, los túneles. Así que teníamos bastante para ver, desde la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y en agosto del 2008 vi que había una obra muy grande en Puerto Madero. Pedí permiso y empecé a monitorearla, a seguirla, hasta el 29 de diciembre de ese mismo año, que se vencía el permiso a los 2 días, y ahí denuncio el hallazgo de un barco que estaba abajo a 9 metros de profundidad en la obra de construcción. Al denunciarlo, se convirtió en una cosa pública, y vinieron al día siguiente, el 30, estaban todos los ministros sacándose fotos, el jefe de gobierno, y la noticia daba la vuelta al mundo, al punto tal que hubo un secuestro y usaron de prueba de vida, cuando iban a pagar el rescate, que había un barco se había descubierto en Puerto Madero. Claro. Así que eso fue un revuelo infernal. Imagínate mi jefa estaba chocha, de repente había un lío de tamaño y dimensiones. Que Leticia Maronés en ese momento me dice: bueno, Marcelo, no sé, pero ¿y qué te parece si te olvidás de tu barquito? Bueno, le digo, mira, perdóname. Era más fácil. Te damos un departamento en la nueva construcción. No, eso nunca, la verdad que nunca se hace, pero nosotros siempre desde a pie, y en ese momento, claro, al día siguiente vinieron todos los inversores y todo, y se reían de mi celular, porque era muy barato mi celular. Qué genial. No paraban de llamar, el teléfono sonaba y sonaba y sonaba, era impresionante, realmente, ¿no? Creo que el 31 me despierta Nelson Castro con la música de Indiana Jones. Qué bueno. Y ya se convirtió en algo demasiado obvio, ¿viste? Imagínate, para la gestión pública, alguien que destaca tanto. Bueno, llamaron a una pareja que tenía experiencia bajo el agua, y me los pusieron de sopetón. Ajá. Así que de repente era el triunvirato y yo era la menor voz. Claro. Y bueno, me lo tuve que bancar hasta el 2012, en que dije: no, basta de insultos, basta de desprecio hacia mí. Dije: yo soy grande, ya tengo bastante carrera en arqueología, puedo vivir en otro proyecto. Uh-huh. Así que quedó esa gente a cargo durante 9 años del pecio, que fue trasladado a Barraca Peña, donde, claro, un pecio, como dije, es un barco hundido. Uh-huh. Pero este es un barco hundido de madera y que tiene más de 300 años de antigüedad. Claro. Y la madera que queda abajo del agua tiene el problema de que ya deja de ser madera como la conocemos al aire libre. Exacto. Sino que es una esponja llena de agua. Y ni bien se cambia el lugar
donde está, la madera se tuerce, se deforma y se pierde. Por eso la UNESCO recomienda volver a enterrar los restos de un barco hundido. Así que eso fue lo que se hizo. Yo no estuve de acuerdo, yo quería conseguir los fondos para tratar las maderas, y de hecho eso es lo que hay que hacer. Hoy ya pasaron 15 años del descubrimiento, y lo que hay que hacer es sacar el barco, desarmarlo todo, sacarle todos los metales, porque se siguen oxidando. Exacto. Y Claro. estabilizarlo. Bueno, la cuestión que 9 años más tarde, en el 2018, bueno, 10 años más tarde, me dice: Marcelo, por favor vení, porque esta gente no hizo ni el inventario. La Barraca Peña está todo abandonado, y así que de ahí es que me puse a trabajar, y la Barraca ya es un lugar lindísimo para visitar, las colecciones están acá, estamos trabajando con peceras y mostrando las piezas que están bajo el agua en unas peceras muy grandes, se ven sogas, se ven barriles que están bajo el agua, y todo esto me llevó, claro, por supuesto, a querer saber qué barco era ese, ¿no? Imagínate, Rodolfo. Teniendo las actas del extinguido Cabildo, siempre ahí a mano. Y yo buscaba naufragio, barco en el siglo XVIII, porque eso era lo que se había dicho, en el 1750. Nada, no había ningún barco, nada. En enero de este año, bueno, sigo buscando, pero esta vez estaba buscando otros temas, que era el desembarcadero de los esclavos africanos en Buenos Aires. Y que claro, la costa de Buenos Aires en cualquier lugar se desembarcaba. Claro, no había pero, puerto. Por supuesto, claro, no había muelle, no había. Así que, pero si estaba cerca de las barracas, era lo más indicado. Entonces, primero bajaron cerca del Parque Lezama, donde estaba la Compañía de Guinea de los franceses, claro, y ese mismo lugar va a ser después de los ingleses. Con lo cual, tanto San Telmo, Parque Lezama, como Retiro, pasaron a ser 2 lugares de desembarco. Y así fue que dije, no tengo que buscar naufragio. No era una palabra que se usara en el siglo XVII, por ejemplo. Claro. Era nave perdida, arruinada, a fondo, o sea que se fue a fondo, se fue a pique. Y así llegué a un barco que ahora, en calidad de hipótesis, porque la verdad que toda la colección nos lleva a pensar que hay diferentes edades de los materiales, y por ejemplo hay 4 cañones que pueden ser del fin del siglo XVII, principio del XVIII. Ajá. Y de esa manera llegué a un barco que se llama Nuestra Señora de los Reyes, y que a manera de hipótesis lo tenemos para ser más fechados y terminar de determinar si eso no es este barco. Ahora, qué maravilla, ¿no? Yo, de escuchar el proceso, me encanta, digamos, cómo se va haciendo, y aparte, creo yo, si no estoy equivocado, que se generó toda una situación internacional de investigación sobre materiales, productos. Es decir, qué interesante toda esa colaboración, por así decirlo, que se dio. Contanos un poquito para que la gente se dé cuenta las dimensiones que tienen estos trabajos que hacen desde la arqueología. Sin duda, es casi como un Titanic antiguo, ¿no? Claro. Nada más que el caso del Titanic hay propietarios, hay empresa que es propietaria del Titanic, de los restos del Titanic. Exactamente. En este caso no. La Convención de Patrimonio Cultural Subacuático lleva a que las naciones colaboren. Claro. Y como este era un barco que venía de España hacia la colonia, hacia la gobernación de Buenos Aires, entonces eso implica colaborar. Bien. Y de hecho hubo un poquito de colaboración realmente, y se hace muy difícil tener la colaboración internacional sin uno ser fuerte, porque claro, uno lo que hace es al final terminar pidiéndole a los demás, ¿no? Pero bueno, el Instituto Cultural de Valencia colaboró un poquito, y con España y la embajada quedamos así. En realidad, ahora con los documentos y teniendo la lista de tripulantes y sabiendo de dónde venía la gente, se convierte en algo regional mucho más interesante, porque uno busca entonces parientes del capitán de Navarra, o de la tripulación que venía fundamentalmente de Andalucía, o de Cataluña. Entonces ya tenés nombre y apellido de cada uno de los que se subieron al barco, ¿viste? Qué maravilla. La verdad que es emocionante la investigación que se va tejiendo, es fantástico, ¿no? Realmente me emociona escuchar esto,
porque, como decías vos al principio, ¿no? Todo esto también tiene que ver con nuestra identidad, más allá que sea de la etapa colonial, es nuestra identidad local, y sobre todo de un origen tan incierto, porque digamos, todavía no sabemos dónde llegó Pedro de Mendoza, entonces frente a esta situación, digamos, todavía más interesante todo lo que se puede hacer, y los únicos que tienen la respuesta a esto son los arqueólogos, si es que en algún momento hay una prueba fehaciente de la expedición de Pedro de Mendoza, ¿no? Porque se han hecho tantos intentos y no se ha encontrado, efectivamente. Se ha buscado por Parque Lezama, se ha buscado por un montón. Yo no sé, en el caso mío lo hablo desde la historia. Creo que encontré 7 u 8 hipótesis posibles de distintos historiadores en este caso. Porque claro, también fue otra cosa que tiene que entender el público que nos escucha, es que cambia la geografía. Y mucho. Sí, ¿no? Porque, te iba a decir eso, justamente. Claro. Porque vos hablabas del Riachuelo, la desembocadura del Riachuelo estaba mucho más cerca de Plaza de Mayo que lo que está hoy, ¿no? Sí, absolutamente. Así que por eso cuando me preguntan, che, ¿estás buscando la primera Buenos Aires? Yo le digo, mirá, yo busco el siglo XVI. Claro. Quiero saber dónde está el siglo XVI. El 1500. Y con eso vamos a encontrar lo demás. Seguro, sí. Seguro. No, para colmo, digamos, por eso digo que queda casi a resguardo de la arqueología, porque no sé si es algo que en toda América Latina se dio, pero aquí claramente los procesos de modernización del último tercio, ponele, del siglo XIX en más, arrasaron lo colonial, porque lo colonial estaba mal visto, porque era lo antiguo, era lo que nos retrotraía a la etapa que éramos colonia española, además y demás, con lo cual se arrasó con todo, y es difícil hoy recuperar esa memoria, ¿no? Y son 3 siglos. Si tomamos, digamos, 1880 con la capital federal y la gran modernización, es mucho tiempo que ahora recuperarlo es complejo, ¿no? Sí, es complejo, pero se da como la premisa de Pompeya. ¿Viste? ¿Escucharon hablar alguna vez la premisa de Pompeya? Como una ciudad se superpone a la otra. Claro, claro. Entonces, eso no siempre, no en todos lados, pero lo lindo es interesante desde un punto de vista cultural es ver cómo las instituciones se superponen. Claro. Por ejemplo, la manzana de las luces. Sí. ¿Cuántas instituciones hubo en esa manzana? Muchísimas. Y yo quería hacer ahí cuando estuve como coordinador, quería hacer el Centro Patrimonial Argentino, porque yo no podía creer, todo nació ahí, decía yo, porque la Universidad de Buenos Aires, el primer museo, el primer todo estaba ahí, el primer diario, una cosa impresionante. Entonces tenía que estar ahí un Centro Patrimonial Argentino directamente. Claro, y cada uno dejando su marca. Lo mismo pasa en Isla Martín García, Ajá. Donde también hubo muchísimas instituciones, una arriba de la otra, y entonces es ocupaciones francesas, portuguesas, la banda oriental, ni que hablar, los españoles, Brown, todos, ¿no? Sí, no, entonces se convierte... No, y aparte tan estratégica, porque vos pensás que Sarmiento la pensaba a la Isla Martín García casi como una capital de ese ámbito más abarcativo a nuestro país, me refiero, porque estaba integrado también Paraguay, Bolivia, Sargirópolis, digamos, que iba a tener capital, y que incluso, que realmente yo me enteré bastante más tarde, es decir, que en la delimitación original, que uno decía, la ciudad de Buenos Aires era tan chiquita, llegaba, digamos, hasta lo que podía ser el Maldonado, lo que es la avenida Juan B. Justo en la actualidad, pero incluía la Isla Martín García. Formaba parte de. Entonces, eso es muy interesante, porque de pronto no es frecuente que uno lo tenga en cuenta, ¿no? Y vos hiciste trabajos allá en la isla. Sí, hicimos trabajos, estamos actualmente también en la parte de arqueología histórica y colaborando en lo que es el plan de manejo a través del estudio de los paisajes arqueológicos, es decir, todo eso que queda enterrado y forma terraplenes, incorpora la arquitectura. Es decir, hay todo un manejo realmente muy intenso del ambiente. Claro. Esto, con Provincia de Buenos Aires, tenemos permiso de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente y también de la Dirección de Patrimonio Cultural, que es el organismo de aplicación de la Ley de Protección de Patrimonio Arqueológico. Pero qué interesante que allá también se ubica la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Entonces la isla tiene tierra que es de la provincia y hay tierra que es de Argentina y de Uruguay. Entonces ahí está el Parque de los Héroes Comunes y ahí no podemos excavar. Tenemos que pedir permiso a 2 gobiernos nacionales si queremos excavar ahí. Qué bárbaro. Claro, incluso entiendo yo que la isla Martín García está dentro del Partido de La Plata, si no me equivoco, jurisdiccionalmente. Tal cual. Y cuando vos relatabas todo esto, que estaba escuchando atentamente, me vino a la memoria una excavación que se hizo hace unos cuantos años, yo diría en la década del 80, cuando el Banco Provincia está excavando para hacer una torre de 20 y tantos pisos, tiene 6 subsuelos, y en aquel momento no solo que se encontraron testimonios de arqueología, pero también a esa profundidad se encontró un gliptodonte. O sea, cuando yo interpreto que el tema temporal es clave en esto y que está asociado, si espero entenderlo bien, a las profundidades que uno trabaja también, ¿no? Sí, sin duda la ley de protección de patrimonio arqueológico también aplica al paleontológico. Nosotros en nuestra oficina tenemos al licenciado Horacio Padula, con quien hemos realizado, permanentemente estamos atentos a las obras de construcción. Y qué interesante lo que comentás de Banco Provincia, porque a mí me tocó trabajar en Banco Central, casi en la misma manzana, y con Banco Galicia. Es decir, toda la zona bancaria y los bancos, tienen dinero para invertir y en patrimonio han invertido, es decir, han invertido en investigaciones. Y eso que también lleva a otra cuestión, que es cuál es el valor del patrimonio arqueológico. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, estamos dando comienzo al tercer bloque con la visita de Marcelo Weissel en nuestro programa y deslumbran todas las temáticas que tratamos con Marcelo, básicamente porque tiene que ver con nuestra realidad tangible, concreta, y que creo que los comunes, como pienso que somos nosotros, que no estamos especializados en estos temas, ni imaginamos la riqueza que hay debajo de las baldosas, como decís vos, Marcelo, ¿no? Y todo eso que se va descubriendo. Hoy hablábamos de las cisternas, que es como un centro de interpretación donde se encuentra todo este repositorio a disposición del público para que pueda visitar y visualizar todo aquello que es el resultado de trabajos de investigación arqueológica. Así es, sí, de gestión de una parte de la ciudad que era muy importante porque fue la residencia de la familia Ezcurra y también de Rosas, en el centro de Buenos Aires. Así que lo que tenemos ahí es, funciona como centro de interpretación, pero es más bien un museo de sitio. Claro. Ahí tenemos justamente las piezas que se encontraron y que fueron conservadas, restauradas, pero la complejidad del sitio era tan grande, como hablábamos de estas superposiciones, como en Pompeya, que había cerca de 13 pozos diferentes, pozos y cisternas. Y esto intervinieron diferentes colegas, como Mario Silveira, Ana Higareta, que fue contratada por la empresa constructora, que claro, no todo fue gratis, es decir, nosotros sabíamos que ahí se podían encontrar montones de cosas, era un estacionamiento de automóviles al ras de la calle, y por el catastro Beare, por la cartografía histórica, sabíamos que ahí estaba la Casa de Rosas, el casarón de gobierno.
Y esto llevó a que una vecina hiciera la denuncia, justamente de que se estaba destruyendo una gran construcción subterránea, y obligó entonces a través del juzgado al privado a contratar arqueólogos y hacer una investigación y conservar ese bien, con lo cual hoy hay un convenio entre la ciudad y el privado para mantener y exhibir al público justamente estos restos, ahí nomás, al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Claro. Qué bueno, realmente interesantísimo, digamos, lo que... Sí, eso es muy importante desde el punto de vista del casco histórico, de la historia argentina, porque miren, si hay tantos museos que tienen sus colecciones de la época federal, ¿no es cierto? Toda la divisa Punzó, el famosa frase de los unitarios, claro. Y toda la parafernalia federal del siglo XIX, y que fue clave en una época de nuestra historia, eso no cabe duda. Pero además de Buenos Aires, Marcelo, vos también has estado, comentabas lo de la isla Martín García, pero también has estado, digamos, por el Palmar en Entre Ríos, por Ushuaia, has tenido así un desplazamiento más que interesante, si nos querés ilustrar sobre esas investigaciones que has hecho. Claro, porque la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿de qué trabaja el arqueólogo? ¿Quién le paga a un arqueólogo? ¿No es cierto? Porque ir al campo, a encontrar cosas. Y no, tenemos una asociación profesional, claro, y dentro de las leyes de gestión ambiental está obligada la gestión del patrimonio cultural. Por ejemplo, en los gasoductos. Yo trabajé en muchos gasoductos en Loma de la Lata, en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Corrientes. Es decir, obras de infraestructura, por ejemplo, las represas, ahí también intervinieron muchos colegas míos. Y así llegué a trabajar también en Ushuaia, claro, con un caso específico que había 12 manzanas que todavía están ahí en el centro de la ciudad, en la península al lado del aeropuerto, que es un lugar histórico nacional. Claro, decir lugar histórico nacional y poner un monolito es una cosa. Seguro. Pero proteger 12 manzanas, wow, en una ciudad que no tiene lugar es otra. Claro. Entonces, claro, se quería construir un barrio para la Armada. Primero era un supermercado, después el barrio, en fin. Y había que saber hasta dónde llegaba ese lugar histórico nacional, esos antecedentes que se creían que se habían perdido todos, y sin embargo ahí nos encontramos con el primer asentamiento europeo permanente en Tierra del Fuego, que fue la casa del reverendo Stirling, la llamada Casa de Hierro, que en 1869 se estableció de manera permanente, y a los pocos meses lo nombraron obispo de la Iglesia Anglicana para Sudamérica, y se fue de ahí. Pero, claro, en la sede del obispado eran Malvinas, en Port Stanley, en 1869. Y ahí se instaló, Thomas Bridges, que va a ser el gran referente de la fundación de Ushuaia, del inicio de Ushuaia, claro. Junto con la expedición del almirante Lacerre en 1884. Es decir, que ese fue un pequeño poblado cristiano que trataba como misioneros con los habitantes locales que vivían ahí desde hace 6.000 años. Imagínate, los canoeros. Exacto. No, es interesante porque de pronto, digamos, en Ushuaia se da todas las investigaciones que hace Carlos Bairo respecto de lo que es la parte del presidio, digamos que quizás es como lo más reconocido por la gente, si a partir de ahí crece la ciudad, o también que estuvo aquí en área protegida, con Rubén estuvimos compartiendo con Leo Lupiano, es decir, todo el tema del patrimonio, ¿no es cierto?, que tiene Ushuaia, y es riquísimo, ¿no? Si todo ese aporte que tiene nuestro sur realmente es una maravilla. Y me decías que también habías estado en el Palmar, en Entre Ríos, también estuviste haciendo trabajos. Así es, sí, con parques nacionales, y realmente cuando doy mi materia, cuento las diferentes regulaciones que tiene el patrimonio cultural en las ciudades, y los parques nacionales tienen un marco teórico diferente. Si bien implican las leyes nacionales, claro, el marco teórico dentro de parques nacionales se habla de recursos culturales. No es patrimonio cultural, sino recursos. Y esos recursos
es importante porque entramos a debatir cuál es el concepto de lo público, ¿no? En un área protegida como es un parque nacional. Realmente los parques nacionales, nuestros 49 áreas protegidas por parques nacionales, son un lujo. Uno siente que entra a otro país, ¿no es cierto?, cada vez que va a un parque nacional. Y trabajar en el Parque Nacional del Palmar tiene todo de esto, ¿no? Porque por un lado están las ruinas de una calera y de la historia realmente de la explotación geológica desde tiempos prehispánicos. Así que en ese mismo lugar, los rodados de piedra de la formación Puerto Yeruá del río Uruguay se usaron para hacer puntas de flechas, raspadores, cuchillos de piedra. Luego, los indígenas usaban la cal para enriquecer la tierra pobre. Y de esa manera, encalando la tierra, le daban más humus. Y de ahí que el pueblo guaraní haya sido un pueblo tan exitoso en su reproducción y expansión, especialmente cultivando mandioca, básicamente, claro, ¿no? El chipá, comiendo chipá, diríamos hoy. Luego vinieron los jesuitas, así que en el siglo XVII, XVIII estuvieron los jesuitas. En ese mismo lugar hay una capilla, y al ser expulsados en 1767, será una calera privatizada, digamos, por un empresario español de Buenos Aires, la calera de Barquín. Y ahí tenemos todo ese conjunto de ruinas que lo hemos investigado en diferentes etapas, en colaboración con una red de turismo y de investigación de patrimonio de la Universidad del Salvador, con la arquitecta Adriana Tenjú ahí a la cabeza. Y bueno, realmente las ruinas están desde hace muchos años esperando su puesta en valor. Así que la investigación está hecha, lo que importa ahora es terminar eso, ¿no? Porque la cantidad de gente que va es muy grande, ¿no? Seguro. Lo que es interesante es que, además de lo que son las excavaciones en sí mismo, también recurrir a la documentación. Vos no hace mucho habías comentado lo del catastro Viare, que durante tanto tiempo Peña lo tenía secuestrado bajo 200 llaves en el Museo de la Ciudad, que ahora se ha digitalizado y que provee una información fantástica, ¿no? Es decir, esto que hizo Pedro Viare, que tardó como 10 años en armar todo ese registro, pero que es una maravilla. Pero también recuerdo en el Museo de Saavedra, es decir, que vos tuviste también cierto accionar con el tema de la recuperación de la segunda vista Abuela de Pájaro de Dulín, es decir, aquella famosa que nosotros conocíamos de aproximadamente 1860, que por primera vez nos mostraba una Buenos Aires extendida, ¿no? Que ya esa cosa de ciudad chiquita ya se veía que no era tan así. Y que después se encontró en Estados Unidos y que por suerte se pudo traer para aquí. Eso también a vos te provee un material de información, pero fantástica, ¿no? Para tus trabajos. Sí, fue muy lindo, muy lindo. Es el caso que trabajamos con Alberto Piñeiro en el Museo Saavedra, justamente un mural de 1914, pero claro, 14 metros de largo. Es una locura, es una maravilla. Una locura, hecho para la Exposición Universal de San Francisco de esa fecha. Así que es un retrato donde hemos encontrado algunos barcos que hemos identificado, inclusive historias después de barcos de la Primera Guerra Mundial que son hundidos en el Atlántico, ¿no? Claro. Pero lo lindo fue que poder dar con la historia de vida de Dulín, ¿no? De Juan Desiderio Dulín, nacido en Bordeaux, en Francia, y que, vivió en Buenos Aires en diferentes épocas. Entre medio fue autoridad colonial en Argelia, y luego volvió a Buenos Aires. Así que imagínate. Qué bárbaro, qué historia. ¿No? Qué historia. Sí, que yo me acuerdo que nosotros habíamos encontrado un retrato fotográfico ahí en el Museo Sarmiento cuando yo trabajaba, es decir, que vino muy bien para ilustrar. Esta misma semana, el viernes, el 25 de agosto, estás presentando en la Biblioteca Popular de San Isidro, ¿no es cierto?, este libro que has publicado sobre el navío de aviso. Esto es en la calle 9 de Julio al 501. Contanos un poquito esta presentación, porque aparte es de entrada libre y gratuita, así que si nuestros oyentes quieren concurrir lo pueden hacer.
Sí, perfecto, es a las 19 horas, ahí en la Biblioteca Popular de San Isidro, y justamente a través de la invitación de Luis Eastman, un amigo y colega, Ujú. que tiene mucha experiencia justamente en el agua, de haber trabajado mucho en las dragas y además de ser un muy buen antropólogo. Y vamos a hablar del caso, bueno, es del pecio de Sen City, en Claro, realidad, claro. el caso que estamos presentando, como poniendo en hipótesis y difundiendo que un navío de aviso es aquel que manda el rey justamente para avisar algo al gobernador de Buenos Aires. Claro. Y no era cualquier cosa, el gobernador se había portado muy, muy, muy mal. Entonces le mandaban las órdenes realmente para tirarle la oreja, lo desterraron a Chile, después el Claro. gobernador José de Garro se le había ocurrido que los portugueses que se habían establecido en Colonia del Sacramento en 1680, en octubre de 1680, estaban contrabandeando demasiado. Y que Demasiado, de esa claro. manera, demasiado. Y que le pedían información a la corona. Decían, bueno, pero el mapa del Río de la Plata, ¿dónde está España? ¿Dónde está Portugal? ¿Cómo nos organizamos? ¿No es cierto? Claro. Bueno, los portugueses hicieron tanto lío que organizaron un ejército desde Buenos Aires con 3.000 guaraníes, los jesuitas, la guardia de acá de la ciudad, y fueron y desalojaron Colonia del Sacramento. Claro. Tomaron preso a Manuel Lobo, que era el gobernador de Río de Janeiro, lo trajeron a Buenos Aires y Lobo muere en Buenos Aires. Ujú. Con lo cual, imagínate, el rey de Portugal estaba acá, pero se enojó mucho. Sí, obvio. Y obvio. Y entonces Carlos II, el hechizado, dice, bueno, hay que mandar un barco a Buenos Aires para avisarles justamente que así nos hacen Estos procederes sí, no corresponden. No, de todas maneras, está bueno también comentarle al oyente, y por favor que no se malentienda, no soy un defensor ni mucho menos del contrabando, pero durante muchísimo tiempo, hasta la etapa del virreinato, que es el último fragmento de la etapa colonial nuestro, y que es notable, ¿no? Porque una ciudad que había sido tan marginal, pese a la expectativa inicial de oro y plata que no se cumplió, y que, a decir verdad, la empresa de Garay ya es una empresa local, porque viene desde Asunción y trata de comerciar con España, cosa que no lo pudo hacer, ahí que fuimos una ciudad puerto sin puerto durante tantísimo tiempo. Éramos el último eslabón de una larga cadena de ciudades que venía desde América Central, con lo cual los productos llegaban, cuando llegaban, a unos precios exorbitantes y demás, con lo cual, digo, no es defensa del contrabando, pero a veces como que no quedaba, por eso estaba hasta autorizado por las autoridades, digo, es decir, los gobernadores y demás, porque era imposible abastecerse. Entonces, un tema complejo, ¿no? Después, bueno, con el reglamento del libre comercio... No, muy interesante porque prácticamente Buenos Aires estaba aislada, Claro. y venían cada 2 años, mandaban entonces barcos. El rey decidía cuándo hacía falta mandar un barco a Buenos Aires. Claro. Y eran los navíos de registro. Y hacia 1620 empiezan a permitir la exportación de los cueros. Uh-huh. Con lo cual, estos navíos, Buenos Aires no tenía navío propio y realmente claro. tuvo que ser hasta el virreinato del Río de la Plata para poder comerciar. Uh-huh. Antes era todo regulado, pero lo que no se decía era que la plata se podía sacar. Claro. Entonces, el 80 al 90% del valor de la carga que se iba a España era plata no declarada. Iba como metal, como cosa de minería, Uh-huh. pero el valor era ese. No, Así que seguro. un capitán que venía a Buenos Aires hacía fortuna realmente. No, en un claro. viaje hacía fortuna. Era la plata que se extraía en Potosí, digamos, y que tenía un nuevo recorrido mucho más barato, claro. Pero claro, sin contabilizarla. Era Claro. realmente contrabando de salida, exportación. Sí. Y la corona habilitó el ingreso de metales, de hierro, que hacía falta justamente para el trabajo en la minería. Uh-huh. Entonces, de esa manera venían barcos con clavos, cañones, barras de metal, y el capitán esperaba que se vendiera en Potosí para cobrarlo y volver. Así que esa era parte de la plata que venía. Un clavo de hierro valía mucho más que 5 kilos de plata en ese momento. Qué bárbaro, qué notable, ¿no? Es decir,
son parámetros totalmente distintos, ¿no? Es decir, qué interesante que toda esta historia pueda comenzar a conocerse y que habla de nosotros desde un lugar distinto, ¿no? Es decir, me parece fantástico. Sí. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre nos tenemos que sorprender de lo evidente, es como una característica antropológica, ¿no? Claro. Entender que detrás, y por eso a raíz del barco empezamos a desarrollar una estrategia relativa a la madera, a la conservación de la madera. Todo patrimonio cultural en madera tiene el mayor aporte, que es un patrimonio ambiental también hoy en día. Claro. Porque la madera captura carbono. Uh-huh. Así que hoy en día que las políticas sobre el cambio climático son prioridad, conservar un barco de madera, las casas de madera, obras de arte en madera, es una prioridad colectiva que tenemos. Sí, y bueno, qué suerte tenemos especialistas. Nosotros tuvimos también en el programa Mazzantini, que es toda una especialista en patrimonio de madera y que ha hecho trabajos fantásticos, ¿no? No solo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que eso a nosotros también nos alegró mucho porque, por ejemplo, con el caso de los vagones de subte y demás, fue un trabajo fantástico que se ha hecho. Contanos en los minutos finales, Marcelo, aquello que vos consideres de interés, si hay alguna futura intervención, publicación tuya, en fin, aquello que tengas necesidad de difundir y de dar a conocer. Sí, mira, justamente ahora acabo de buscar un libro que trata justamente de todo lo que es la energía en la era del carbón, el carbón de piedra. Uh-huh. Y acá realizamos un artículo con Miguel Ángel de Marco, del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales de Rosario, uh-huh. Y tenemos toda esta visión de lo estratégico de las ciudades portuarias, desde su cultura y de ver el otro horizonte. Bien. Es decir, aquel horizonte que no conocemos y que nos gustaría viajar justamente para conectar y reproducir aquella época de oro de la Argentina agroexportadora, ¿no? Claro. Pero hacerlo de manera jornada. Así que desde aquí, el lugar donde me encuentro, en la Barraca de Peña, en el barrio La Boca, el año pasado fui distinguido como ministro de Arqueología de la República de La Boca. Sí, recuerdo. Felicitaciones, sí. Qué bien. Ya antes había sido reconocido como historiador porteño, así que realmente vas acumulando títulos, muy bien. Y no, creo que es el primer título de ministro de Arqueología, en eso no hay antecedentes. Qué bien, qué bien. Pero claro, la responsabilidad pasa a ser otra y es un poco el juego, ¿no? ¿De qué manera participamos si somos más? Porque necesitamos ser muchas más personas que nos entusiasmemos con estos temas, porque es la manera de conseguir recursos, y el recurso número uno de todo proyecto es el recurso humano. Claro. Así que en eso es donde estamos hablando todo el tiempo de referentes, de invitados, ¿no es cierto?, de colegas que se dedican su vida a estos temas. Claro. Así que de allí es que organizamos un taller de arqueología histórica en la República y tenemos muchos participantes. Y realmente empezamos a intervenir en cuestiones a escala urbana, ¿no? Uh-huh. El hecho de la Barraca Peña, hoy centro de patrimonio subacuático de la ciudad, como lugar de referencia, 300 metros sobre el riachuelo, que estén disponibles al público, claro, es muy importante. Y escúchame, Marcelo, te iba a preguntar respecto de la carrera, digamos, ¿no? Porque yo no sé si estoy equivocado, corregime, pero en un momento lo que se hacía era la carrera de antropología y se hacía como un posgrado en arqueología, no estaba como carrera de grado. Ahora yo supongo que sí, ¿no? Sí. En Argentina hay 9 universidades donde se estudia antropología con orientación arqueológica o directamente arqueología, ¿no? Licenciatura en arqueología o licenciatura en antropología con orientación arqueológica. Y está habilitado el doctorado, porque vos sos doctor también, está habilitado el doctorado. Claro, Sí, eso es por un lado es un deseo personal, por otro lado para los investigadores es una necesidad fundamental para la carrera del CONICET, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro. Marcelo, yo creo que también es un tema que es muy interesante lo que vos estás planteando con estos talleres de arqueología histórica, porque me imagino yo que
por supuesto que es esencial la participación de arqueólogos profesionales, académicos, investigadores, pero también me imagino que debe haber alguna convocatoria para gente que es entusiasta y que quiere participar y colaborar en estos trabajos, porque muchas veces el trabajo académico requiere de apoyo, de gente que pueda colaborar con todas estas investigaciones, excavaciones, o bueno, todo un trabajo que requiere, además de todo, mucha mano de obra y mucha mano de obra Sí. comprometida y muy cuidadosa. Así es, sí, sí, que les hablábamos del caso de Ushuaia, de la misión anglicana, donde en 4 temporadas, 4 excavaciones, participaron 200 personas Ah, en la mirá, Claro. excavación. qué Un bárbaro. montón. Toda la base naval participó colaborando desde el músico de la tuba, Ujú. el antiaéreo, el electrooperador, todos estaban ahí como voluntarios. Qué bien, Y allá en Ushuaia contamos con la participación del equipo del CONICET, del CADIC, y claro. también del Museo del Fin del Mundo, de la municipalidad. Es decir, cuando se convierte en una cuestión pública, así digo, no por lo público, sino porque estamos compartiendo algo que todos queremos, ¿no? Claro. Seguro. Que nos interesa. Eso es la fuerza más grande que existe. Eso es bárbaro. Y aparte, yo ya cerrando porque se nos van los minutos, pero todo esto lo digo porque muchas veces la gente tiene cierto como pudor de acercarse a colaborar, porque no es necesario solamente el conocimiento académico, sino que a veces acompañar a gente que sabe del tema y que puede tener otras habilidades, seguramente puede aportar mucho a estos trabajos de investigación. Así es, sí, sí. Que busquen la arqueología que no muerde. Eso. La arqueología que no muerde. Hay arqueólogas que son muy soberbias, ¿eh? También existe, bueno, Sí, pero claro. no se ven por vencidos. Así es. No, aparte me encantó porque vos decías respecto de lo evidente, ¿no? Es decir, cómo trabajar respecto de lo evidente. Y yo me acuerdo que un poco después de hacer la tesis de doctorado ahí en arquitectura, como darme cuenta que la gran pregunta en investigación histórica tiene que ver sobre lo obvio, ¿no? Es decir, porque eso es lo extraño, es decir, sobre lo obvio uno no se pregunta, porque justamente, es decir, la respuesta es esa, es obvia, y ahí está bastante de lo que hay por conocer, ¿no? Y que qué difícil es preguntarse. Y lo mismo le debe pasar a ustedes, ¿no? Así, qué difícil es preguntarse sobre lo evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido están muy emparentadas la historia de la arqueología, ¿no? Sí, 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 sí. Necesitamos preguntas. Claro, Y por eso el taller de arqueología de la Boca, estamos compartiendo esas preguntas. qué bueno, Cada uno trae sus preguntas. qué bueno. Y justamente para abordar un fenómeno como es la ruina de un conventillo. Imagínate si habrá habido preguntas y quilombos y líos en un conventillo. Claro, claro, No, Así que pero aparte, más allá de las preguntas que son absolutamente valiosas, es la permanente cuestionamiento sobre ya determinadas hipótesis, ¿no? claro. Porque hay que hacer una permanente revisión sobre esos conocimientos y bueno, la arqueología es una disciplina fundamental para el conocimiento histórico. así es. Bueno, desde ya agradecidísimo y un honor poder estar conversando de estos temas, ¿no? No, Con lo que ustedes. nos pareció muy interesante, porque vos hablabas de algo así como 49 áreas protegidas en el país o algo por el estilo, así que Rubén, nosotros somos las 50. Es decir, Sí. acabamos de agregar un área protegida más. Marcelo, de mi parte, un abrazo muy grande, realmente te agradezco muchísimo tu participación y qué temas fascinantes que son lo que vos tratás, realmente me encanta, así que siempre es un placer muy grande. Igualmente, Agradecido. Marcelo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu tiempo acá en Área Protegida. Bueno, nos vemos en Barraca Peña cuando quieran. ¿Cómo no? Un abrazo, chau, chau, gracias por todo.